día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Hoy quiero proponerte hablar sobre la oración, la manera, la forma en que solemos orar a nuestro Padre. Y tomé como modelo una oración que Pablo hizo sobre la iglesia en Éfeso. La encontramos precisamente en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Dice así: Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a comenzar por el versículo 14 para ver cómo oraba Pablo. Él comienza diciendo: por esta razón me arrodillo delante del Padre. ¿Cuál era esa razón? La razón fue por el profundo interés que él tenía por la iglesia en Éfeso. Él quería que ellos entraran en esa gran verdad de esta nueva administración, esta nueva economía en la que vivimos, y que experimentaran todas las riquezas de su gracia que se encuentran en Cristo Jesús. Estos eran los antecedentes. La voluntad de Pablo era que esta iglesia conociera la grandeza del poder de Dios. El apóstol era un hombre de oración. Lo conocemos como un gran evangelista, como un orador, pero también era un hombre de oración. Y no quiero ser meticuloso en este asunto de la oración, pero aquí está el detalle que quiero resaltar. Por esta razón me arrodillo, y yo creo que esta sería una actitud deseable de todos nosotros, que al orar podamos arrodillarnos delante del Señor. Ahora hay otro punto más en este versículo que deseo rescatar. Pablo oró a Dios el Padre. Podemos darnos cuenta que esta era su fórmula, la de dirigir todas sus oraciones al Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos la palabra del Señor Jesús cuando en Juan 16:23 dijo: En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Después de su partido ya no le pedirían a él cualquier cosa. En el tiempo en que Jesús anduvo por este mundo, mucha gente le pedía directamente a él. Le pedían por sanidades, le pedían incluso por la resurrección de muertos. Pero cuando Jesús ascendiera, dice: ya no me pedirán a mí, sino que le pedirán al Padre en mi nombre. ¿Qué quiso decir Jesús con ello? Simplemente que si usted y yo tuviéramos que orar a Jesús directamente, nos privaríamos de tener un intercesor. Y este es el ministerio que tiene Jesús ahora: abogado, intercesor. Jesucristo es nuestro gran intercesor. Por lo tanto, orar en el nombre de Jesús significa que nos dirigimos a Dios, el Padre, con una oración que el Señor Jesucristo mismo puede elevar al Padre por usted
y por mí. Dirigir la oración al Padre, como Él nos enseñó en el Padre Nuestro, en la oración modelo, dirigida al Padre en el nombre del Señor. Hemos observado además otro detalle, que las oraciones de Pablo eran breves. En realidad todas las oraciones que encontramos en la Biblia son bastante breves. El Señor Jesús dijo que no teníamos que usar vanas repeticiones, como hacen los paganos. La gran oración de Moisés, por ejemplo, a favor de Israel, fue registrada en 3 versículos. Elías, en pie en la cumbre del monte Carmelo, cuando se enfrentó solo de parte de Dios a los profetas del dios falso Baal, expresó una gran oración que ocupó la extensión de un solo versículo. La gran oración de Nehemías fue registrada en solo 7 versículos. Y la más breve de las oraciones que encontramos en la Biblia está en Mateo 14:30, cuando Simón Pedro dijo: Señor, sálvame. Él expresó esta oración porque estaba comenzando a hundirse entre las olas del mar de Galilea. Fue cuando él pidió al Señor caminar sobre las aguas, y el Señor le dijo: ven. Y cuando él vio las grandes olas y escuchó el fuerte viento, y quitó la mirada del Señor, comenzó a hundirse. Algunos creen que no fue una oración por haber sido demasiado breve, pero aquella fue una oración y fue respondida inmediatamente, porque el Señor Jesús extendió su mano y lo sostuvo. En cambio, si Simón Pedro hubiera orado como algunos de nosotros oramos en las reuniones de oración, 10, 15 o 20 minutos, habría estado sumergido a varios metros de profundidad antes de recibir lo que había pedido. Por lo tanto, Pedro fue al grano: Señor, sálvame. Leamos ahora los versículos 16 al 19 de este capítulo 3 de la epístola a los Efesios. Dice así: le pido, aquí viene la oración, le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y yo encuentro que en esta oración hay 4 pedidos específicos y concretos que Pablo hizo a favor de los creyentes de Éfeso. El primer pedido era que los cristianos pudieran ser fortalecidos en lo íntimo de su ser. Versículo 16b, la segunda parte del versículo 16. La naturaleza espiritual del cristiano necesita oración, así también como su parte física la necesita. Pero la verdad es que con mucha frecuencia oramos la mayor parte del tiempo por la parte física, descuidando la parte espiritual. Y el apóstol Pablo estaba orando por el interior de la persona. Oraba para que seamos fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. Pablo sabía que la parte exterior de la persona, la parte física, desaparecería algún día. Y para vivir la vida cristiana se necesita además poder, así como para crecer en la gracia y desarrollarse hacia la plena madurez, lo cual es obra del Espíritu Santo. La segunda petición que Pablo hace dice: por fe Cristo habite en sus corazones. Versículo 17a, la primera parte del versículo 17. Esto implica asumir con nuestra mente los pensamientos del Señor. Implica una relación de compañerismo, de camaradería con Él, que nos ayuda a conocerle más y que nos revela la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jesús le dijo a los suyos en Juan 15:4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
La gran idea equivale aquí es que Cristo está en nosotros. La expresión en Cristo se refiere a nuestra posición y la expresión Cristo en nosotros indica nuestra posesión. Este es el aspecto práctico del tema. Cristo viviendo en nosotros y nosotros siendo parte de Él. Cristo no ha venido a visitarnos de una manera temporal. Él ha venido a radicarse permanentemente por medio del Espíritu Santo y vivir en nuestras vidas. Por eso en Juan 15:5 dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. La tercera petición es un pedido para que los creyentes puedan conocer las dimensiones de ese amor de Cristo, si es que se puede llegar a medir. Y dice Pablo que sobrepasa todo conocimiento. Leemos en el versículo 18 de este capítulo 3, para que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Aquí el apóstol oró para que ellos estuvieran arraigados y cimentados en amor. Pablo quería que ellos conocieran el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y desde esta plataforma de lanzamiento podemos comenzar a medir aquello que es imposible de medir y conocer aquello que supera al conocimiento. Y esto es precisamente una de las grandes paradojas de la vida del cristiano. Medir aquello que es imposible de medir y conocer aquello que supera todo conocimiento. Tanta grandeza contrasta con las grandes limitaciones y debilidades que tenemos los seres humanos. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos a esta vasta experiencia de conocer el amor de Cristo, al ser infinito que va más allá del entendimiento humano. Y la cuarta petición fue como un estallido de un fervor que consumía el corazón del apóstol. Dice allí en el versículo 19, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. El deseo de Pablo era no solamente que tuviéramos un conocimiento superficial de Dios, sino que seamos llenos de la plenitud de Dios para que le conozcamos cada día más. Y finalmente los versículos 20 y 21 de este tercer capítulo son versículos que no requieren demasiada explicación. Dice Pablo: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En esta doxología y en esta bendición finaliza la oración del apóstol Pablo. Y esta conclusión de la oración fue como una poderosa erupción de un volcán, que nada puede restarle brillo, al que es, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Muchas veces nos limitamos a pedir, y Dios nos da mucho más de lo que nosotros merezcamos o creemos poder recibir. Por eso pedí con confianza, pero sé específico. Si podés, arrodillate. Y sé corto en la oración, breve, y dirigila al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero quizá haya alguno que lo haya olvidado o que no lo conozca. Todo es bienvenido. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.